escogido. ¿Qué es un linaje? ¿Qué es un linaje, hermanos? Una descendencia, una ascendencia. Es una línea, ¿verdad?, en la cual podemos nosotros trazar y poder decir de dónde venimos, quién pertenecemos. Nuestro apellido, ¿verdad?, nos hace distintos, aunque nos llamemos el mismo nombre. Nuestro apellido nos diferencia, nos separa y nos dice, tú eres de acá, tú eres de allá. Entonces, el linaje, hermano, nos dice que hemos sido seleccionados, nos dice que somos distintos, diferentes, que pertenecemos a algo. Linaje, hermanos, dice que es escogido. Tú y yo fuimos escogidos por Dios. Fuimos elegidos por Él, hermanos, para ser sus hijos. Pero luego dice el apóstol Pedro que también somos, hermanos, real sacerdocio. Y en esta mañana, hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes lleva por título sacerdocio del creyente. El sacerdocio del creyente. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro que nosotros somos eso. Somos una nación santa. Somos un pueblo que Dios compró, un pueblo adquirido por Él. Somos un linaje que Dios la escogió, hermanos, para pertenecer a esa familia. Eso es lo que nos dice cuando somos un linaje. Pertenecemos a una familia que Dios escogió, hermanos, salvar. Pero también dice que somos un sacerdote real. Al sacerdocio. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía, hermanos, entre sus filas una tribu completa dedicada a ser sacerdotes de Dios. Esa tribu era la tribu de Leví, que fueron escogidos en aquella ocasión cuando Aarón, el hermano de Moisés, construyó el becerro de oro y que el pueblo, hermanos, se sentó, dice, a jugar, a adorar, hicieron fiesta ante esa imagen del becerro. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, junto con Josué que le acompañaba, llega y ve el desastre, todo el pecado que estaban cometiendo en ese momento, hermanos. Ahí el pueblo de Israel, Aarón, con el becerro de oro, hermanos. Moisés le dijo al pueblo que quienes estuvieran de parte de Dios se pusieran a su lado. Los únicos que respondieron ahí, hermanos, fueron los levitas. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos estaban allá y Dios los sacó de Egipto, hermanos, de ahí, de esa ciudad, de esa nación y de esa esclavitud? Dios había escogido entre todo el pueblo un grupo de personas para Él. Y estos eran los primogénitos. Los primogénitos fueron elegidos por Dios para ser consagrados para Dios. Pero cuando sucede eso, hermanos, Dios cambió las cosas y ahora la tribu de Leví, que se puso al lado de Moisés en contra de todo el pecado que el pueblo de Israel había hecho, Dios decidió escoger a Leví y le dio el privilegio, hermanos, por su fidelidad, por su osadía, por su templanza, hermanos, al resistir la tentación y por su valentía al ponerse junto con Moisés en contra de todas las demás tribus del pueblo de Israel. Dios le dio el privilegio, hermanos, de ahora ser el pueblo escogido de Dios para estar en el altar, en el templo, para ministrar como sacerdotes reales, hermanos, delante de Dios. Y ellos, hermanos, estuvieron ahí, no recibieron heredad allá en la tierra prometida, porque su heredad era Dios. Estaban consagrados 100% de sus vidas, hermanos, al ministerio del servicio a Dios. Tenían que ser sostenidos por el resto del pueblo. Dormían ahí, vivían ahí, servían a Dios día y noche. Hermanos, su privilegio era estar cerca, delante de Dios mismo. Esa fue su recompensa.
porque fueron valientes al ponerse al lado de Moisés y resistir la tentación. ¿Qué hemos hecho nosotros, hermanos? Sin duda no hemos hecho nada. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que hicimos fue creer en Él, aceptándole como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿sabe qué? Nuestro privilegio es que ahora tú y yo hemos sido llamados sacerdotes reales. Sacerdotes reales. Sacerdotes de Dios. Mas vosotros, lean conmigo el pasaje, por favor, todos juntos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo creyente en Jesucristo entonces es constituido en un sacerdote. Y nuestro sacerdocio, hermanos, un sacerdocio, mi sacerdocio consiste en el privilegio, hermanos, y la obligación de interceder delante de Dios por el pueblo. Eso era lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Él arriesgaba su vida, hermanos, por el pueblo, porque él tomaba la sangre del macho, de aquel cordero macho de un año sin defecto alguno, y tenía que entrar al lugar santísimo donde nadie podía entrar más que él, una sola vez al año, purificado su cuerpo, hermanos, lavado su cuerpo y vestido con las ropas especiales para entrar y ministrar en ese lugar, arriesgando su propia integridad, hermanos, para interceder por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Eso hacía cada año, y todos los días el pueblo estaba ofreciendo sacrificios, hermanos, de expiación por el pecado del pueblo, y todos los días traían sacrificios, hermanos, de consagración, sacrificios por el pecado. Todo el tiempo su papel era interceder, continuamente, hermanos, por el pueblo de Dios. Entonces, cuando Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Pedro está diciendo: tú y yo tenemos el privilegio de ser sacerdotes, pero junto con ese privilegio viene una obligación, viene una responsabilidad. Y esa responsabilidad, hermanos, es de interceder ante Dios a favor del hombre y presentarle al hombre la salvación. Aquí no estamos para interceder por nuestros hermanos, porque ellos ya son salvos. Como sacerdotes estamos para interceder por el que no es creyente, por el que no ha sido salvo. Y nuestra obligación es presentarle a ese no creyente, a ese que no es salvo, hermanos, el plan de la salvación que Dios ha dado para el mundo entero. Y para esto, hermanos, el patriarca Abraham viene a ser un ejemplo digno de imitar al interceder, hermanos, por los hombres de Sodoma y de Gomorra. Vamos ahí a Génesis, hermanos, para ver en qué consiste nuestro sacerdocio como creyentes. Génesis, por favor, capítulo 18. Génesis 18, hermanos, por favor. Versículo 17 al 19, si ya lo tienen, por favor, hermanos, juntos, con voz fuerte, clara, dice la Escritura así: y Jehová dijo: diré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en toda la nación. Porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. En este pasaje, hermanos, Abraham está en su tienda descansando, probablemente en el calor del día. Después de haber pasado ya el mediodía, Abraham está ahí. Y dice la Escritura, hermanos, que estando sentado a la puerta de su tienda, alzó sus ojos, es decir, miró al horizonte, miró a lo lejos y miró que tres varones, hermanos, venían
en dirección hacia su tienda de campaña, en dirección hacia el campamento donde él estaba en ese momento, con su familia, con su ganado, con sus siervos. Inmediatamente que él los miró, hermanos, dice la escritura que se levantó, que salió corriendo, hermanos, de su tienda para ir a encontrarlos en el camino. Ahora, estas tres personas que nos menciona la palabra de Dios, hermanos, sin duda que viene siendo una cosa importante, una de las apariciones de Dios, o podríamos llamarle teológicamente una de las teofanías, hermanos, de Cristo, de Dios, de la Trinidad. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siendo uno, se manifiesta en tres personas distintas. Y vemos aquí a tres personas yendo hacia Abraham. Cuando llegan ahí estos varones, Abraham los atiende, los agasaja con un gran banquete. Y al final dice, verso 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos. Ellos se levantan, miran hacia Sodoma, Sodoma está allá a lo lejos. Ellos miran hacia allá porque están preparándose para encaminarse directamente hacia allá. Ese es su destino. Y hermanos, dice el pasaje, verso 17, Dios mismo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y habiendo de ser Abraham una nación grande. Vea la descripción, vea lo que Dios dice acerca de Abraham. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Abraham, hermanos, lo que aprendemos en este pasaje, ¿en qué consiste, dijimos, nuestro sacerdocio como creyentes? Lo que vemos aquí, hermanos, que nuestro sacerdocio consiste sencillamente en vivir una vida, hermanos, en comunión con Dios. Eso es lo primero, y de ahí depende, y de ahí se desprende lo demás. Lo primero que el creyente como sacerdote debe hacer, hermanos, es vivir una vida, hermanos, en comunión con Dios. Dice el versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios pregunta y Dios dice, voy a esconder esto, voy a encubrirlo, voy a guardar esto en secreto, de tal manera que no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer. Luego dice, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Luego describe algo importante acerca de Abraham. Yo sé, Dios, y que todo lo sabe, el omnisciente, el todopoderoso, dice, yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir sobre Abraham cerca. Dios conocía el corazón de Abraham. Dios ya sabía, esto aún no había acontecido. Abraham ni siquiera había tenido hijos todavía, hermanos. Habían ya pasado casi los 25 años desde que Dios había hablado a Abraham, le había dicho, salte de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir, y van a ser en ti benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Pero no se había cumplido eso. Pero aún así, Dios dice, yo sé. Dios sabe que ahorita estás aquí sentado, pero lo que vas a hacer mañana, pasado mañana. Dios sabe de los que estamos aquí en este momento presentes, quiénes mañana no estaremos aquí. Dios sabe quiénes hoy están aquí presentes, ¿verdad? Están enojados, están molestos porque vinieron a la fuerza, porque vinieron porque había un compromiso, porque están aquí quizá porque tu papá te trajo. Estás aquí forzadamente. Pero Dios sabe que un día vas a estar aquí con gozo, con disposición. Vas a estar aquí con
esa alegría en tu corazón, porque quieres estar en la casa de Dios y lo vas a hacer voluntariamente. Amén. ¿Me explico? Amén. Dios conoce el mañana. Tú y yo no podemos saber nada de eso. Tú y yo hoy podemos hablar como el apóstol Pedro y decir, Señor, dispuesto estoy a ir a la muerte, a la cárcel, a sufrir todo por ti. Pero me voy a mantener firme. Dios sabe que mañana vamos a renegar probablemente incluso de Dios mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios conoce tu corazón. Que aunque tú escondas ahí, en lo más profundo de tu ser, esos pensamientos o esos sentimientos, Dios conoce. Y no hay nada que se escape de su conocimiento. Por eso Él podía decir, yo sé que mandará a sus hijos. Y dice a su casa después de sí, es decir, aún muerto Abraham, sus obras, sus mandamientos, su testimonio, va a impactar de tal manera a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia, que ellos aún no estando Abraham presente, aún no estando Abraham dando testimonio literalmente en vida, ellos van a permanecer firmes y van a permanecer fieles y van a seguir adelante, porque ese testimonio va a impactar, hermanos, está a continuar. La tercera, cuarta generación, no sé cuánto más. Que Dios, dice la Escritura, así como visita la maldad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación, de manera positiva, Dios también, hermanos, visita a los hijos de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Hay bendición? ¿Y de qué nos habla esto? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cómo podemos decir que el primer ministerio del creyente como sacerdote consiste precisamente en tener una comunión con Dios? Pues precisamente, hermanos, porque Abraham no podía impactar a su generación, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a su familia, si él primero no tenía y mantenía una buena relación con Dios. Si no había una buena comunión con Dios, ¿cómo es que Dios sabía que él iba a permanecer y su testimonio seguir hablando después de su muerte? No, hermanos, se necesita una relación estrecha, una relación verdadera, sincera, hermanos, y real entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Así que si tú y yo no estamos viviendo y teniendo una comunión personal, estrecha e íntima con Dios, hermanos, seremos como el apóstol Pedro en las manos del diablo, seremos zarandeados. Podremos permanecer. ¿Qué necesitas? Necesitas mantener tu comunión. Abraham lo sabía. Así que Abraham decidió guardar el camino del Señor. En el momento en que Dios le dijo, sal de tu tierra, Abraham sabía, Abraham lo había entendido, Abraham había asimilado eso en su corazón. Y decidió dejar padre y madre, familia, decidió llevarse a su esposa nada más e irse, hermanos, porque no tenía nada más. Lot se añadió, Lot se pegó ahí y dijo, yo quiero, y se aferró también a la bendición. La bendición era para Abraham. Y Abraham se fue, hermanos, dejó todo. Le dolió dejar a su padre, sin duda. Le dolió dejar su familia. Sin duda, le dolió dejar su tierra. Ahí, hermano, donde él creció, donde él jugó, donde él tuvo tantas experiencias, donde adquirió conocimiento, donde se desarrolló como persona, donde se identificaba, hermano, si había una identidad para él. Decidió dejarlo todo porque le creyó a Dios. Y en el momento en que le creyó a Dios, hermanos, no hubo duda en su vida, no hubo duda en su corazón. ¿Vinieron los problemas? Sí, vinieron los problemas. Hubo pruebas, hermanos, hubo pruebas. Tuvo que ir a Egipto. Tuvo que enfrentarse a la dificultad, hermanos. Pero él siguió firme a su Dios. Dios conocía su corazón. De tal manera, hermanos, que se le llama el padre de la fe. No hay otro hombre como Abraham, hermanos, en cuanto a la fe. Le creyó y le fue contado, dice la Escritura, por justicia. Fue justificado.
su fe le llevó a realizar esas obras, creyéndole a Dios, hermano. Eso habla de esa comunión estrecha que había con él. De tal manera que Abraham, hermanos, cuando llegaba a algún lugar, lo primero que hacía era edificar un altar, adorar a su Dios. Cuando se iba de ahí a otro lugar, edificaba otro altar, adoraba a su Dios. Ahí Dios se manifestaba a él, ahí él se fortalecía. ¿Tenía problemas? Claro que sí. Y yo creo que los problemas se intensificaron cuando pasó el tiempo, 5, 10 años. Sara no se embarazaba y era probable, hermanos, que Sara viniera con Abraham y le dijera: oye, Abraham, ¿dónde está la promesa? Mira, me trajiste, me dijiste y Dios te dijo y yo no veo nada. ¿Dónde está? Hermanos, cuando tu esposa te presiona, no es cualquier presión, los varones saben esto. Cuando tu esposa habla, hermanos, hay una presión tremenda. Que no es cualquier persona. El patrón te presiona, te sigues el juego, le das el avión, no hay problema. Tu esposa vives. Imagínese a Abraham. Cuando viene Sara y le dice: oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que tu Dios la puede todas, verdad? ¿Dónde está? Yo puedo imaginar, hermanos, la presión sobre Abraham, de tal manera que en una ocasión tuvo que ceder y consintió a Sara. No fue la voluntad de Dios, no. Vemos las consecuencias. Pero Abraham permaneció firme, porque él mantuvo su comunión con Dios. Así que, hermanos, nuestro trabajo, nuestro ministerio, hermanos, de sacerdote, consiste, en primer lugar, en tener y mantener una comunión con Dios. Dice el versículo 22, vea el versículo 22, léanlo por favor conmigo, dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Vean la escritura, hermanos: se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Pero qué hizo Abraham, hermanos? Permaneció. Aún estaba delante de Jehová. Abraham decidió guardar el camino de Dios. Lo había determinado en su corazón. Nunca se apartaría de él. Ya lo había propuesto en su corazón. Y a mí me impresiona algo así, hermano. Mire, déjenle digo. Ya no es el mejor ejemplo, pero permítame usarle. Y aquí está el hermano Francisco. No voy a decir nada malo de él, al contrario. El hermano se apartó de Dios. Se apartó de Dios. No al mundial, el hermano. No al de Francia ni al de Alemania. Un día en el hospital, hermanos, me enteré que estaba ahí. Creo que él pedía que yo fuera a orar por él. Fui a orar por él. Recuerdo, estaba ahí en esa cama. No me acuerdo si ya le habían cortado o le iban a cortar apenas el pie. Todavía no. Ya le habían cortado. Sí, porque estaba con dolores intensos. Recuerdo. Mi hermano hizo una promesa. En ese lecho, hermanos, que estaba ahí de dolor, hizo una promesa y que continuamente le he escuchado repetir. Voy a regresar. No me voy a ir. Nadie me va a sacar de ahí. ¿Sabe? Mire, le digo esto porque yo he visto ahora su fidelidad y el cumplimiento de esa promesa. Hermano, ha vivido, hermano, no es algo sencillo. Nosotros no podemos entender, pero cuando voy a Job, hermanos, y veo lo que pasó con él, como quiera que haya sido, quien haya tenido la culpa, hermanos, ahí están las consecuencias que él ha vivido.
Ahí están las pruebas que él ha tenido y sabe que el hermano aquí permanece. Déjeme decirle que por encima de otros ha sido fiel, ha trabajado, ha compartido el evangelio. El que más ha traído invitados a la iglesia en las actividades, de mucho, incluso que yo mismo. Había determinado en su corazón y se había propuesto permanecer, pasara lo que pasara, permanecer. Aún, dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Él permanecía todavía en la presencia de Dios. Él permanecía en la presencia de Dios y Dios nos pide lo mismo a ti y a mí, permanecer delante de Dios. Vaya ahí a San Juan capítulo 3, por favor. Capítulo 15, perdón, hermanos. San Juan 15, en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura, hermanos. San Juan capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra de Dios, si lo tienen, los que lo tengan, léanlo conmigo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesucristo está diciendo, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego aquí en este versículo dice, si permaneces en mí. Y esto habla, hermanos, de estar en una continua comunión con Dios. No es solamente el domingo, despojarnos y olvidarnos de todo y concentrarnos en Dios, hermanos, y procurar, ¿verdad? Ser los más portados, los mejores santos delante de Dios. Se trata, hermanos, de un estado continuo en nuestra vida. Aún en el trabajo, aún en la calle, aún en el camión, aún en la casa, aún en donde nadie nos conoce ni nos ve, aún ahí, hermanos, permanecer en Cristo es mantener nuestra comunión con Él y con sus palabras. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como sacerdotes, hermanos, nuestro ministerio consiste en mantener, en vivir en comunión con Dios. Y Jesús nos pide eso, permanecer con Él. Aquellos hombres se comenzaron a caminar hacia Sodoma. Aquellos hombres, hermanos, se dirigieron, pero Abraham aún permanecía. ¿Sabe cómo lo hizo Abraham? Fue con ellos. Fue caminando. Ahí está la escritura. Dice que iba caminando con ellos. Los iba acompañando porque Abraham no quería separarse de ellos. Abraham amaba la compañía de Dios. Ahora nosotros, usted y yo, hermanos, amamos la compañía de Dios. Ese es nuestro ministerio como sacerdote. Pero también, hermano, número 2, regrese ya a Génesis, por favor, capítulo 18. Génesis 18. No solamente, hermanos, es vivir en comunión con Dios. Número 2 es reconocer el peligro y el final del pecador. Reconocer el peligro y el final del pecador. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hermanos, en estos versículos Dios le está diciendo, está hablando y está diciendo, yo no le voy a ocultar nada a Abraham. Entonces dice, Jehová le dijo, sí, se dirige a Abraham, a persona de Abraham, y le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está revelando? Le está revelando las consecuencias que van a venir, hermanos, sobre los hombres, sobre estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Se está aumentando más la maldad. Llegará a un nivel donde Dios ya no podrá tolerar más
y entonces el pecado de ellos, dice, agravándose en extremo, tendrá que recibir su justa retribución. Miren que nosotros a veces vemos a las personas y decimos, ¿por qué Dios no lo castiga? ¿Por qué Dios no destruye? ¿Por qué Dios no viene ya? Hermanos, porque Dios es paciente. Dios quiere que todos sean salvos. Y porque Dios dice en la Escritura que es tardo para la ira, grande en misericordia. Eso. Si el pecado sigue aumentando, claro que llegará el momento en que Dios... Abraham sabía, hermanos, que en estas ciudades, Sodoma y Gomorra, iban a ser destruidos. ¿Por qué? Porque el pecado era extremo y grande. Dios, hermanos, no obra nada más porque sí. Si ustedes se acuerdan, cuando Dios llama a Abraham y le hace la promesa y hace un pacto con él, le dice, tu pueblo va a entrar de aquí a más de 400 años, 450 años, van a entrar a la tierra prometida. Y le dice Dios unas palabras. Dice, porque la maldad de los cananeos, de los amorreos, de los fereceos, de los heteos, de todos los que viven ahí en la tierra de Canaán, aún no ha llegado a su colmo. Aún no. Sí, son malos en extremo, pero todavía no llegan al límite de la paciencia de Dios. Dios todavía sigue teniendo misericordia, dándoles oportunidad. 450 años después, Dios trajo, hermanos, el castigo y la destrucción, pero Dios les dio sus 400 años para que se arrepintiera. Hoy llevamos más de 2000 años, hermanos, y el mundo sigue en picada hacia la maldad, y la maldad sigue creciendo, y aún no hemos visto la totalidad del pecado y la maldad en el mundo. Aumentará más, y será pronto, hermanos, cuando Cristo venga y traiga su ira, hermanos, y juzgue rectamente, hermanos, el pecado del mundo. Tú y yo, como sacerdotes, tenemos que reconocer ese peligro, hermanos, y el final del pecador. ¿Por qué? Porque la justicia retributiva de Dios exige justicia. Y aquí le dice a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Quiénes clamaban? Aquellos que sufrían, hermanos, la maldad de estos hombres perversos. Los niños tal vez, los varones, los hombres que llegaban ahí, todos aquellos hermanos y las mujeres incluso también que sufrían, hermanos, la maldad, estaban clamando, pero no era suficiente todavía. Sin embargo, le faltaban días. Los días de estos pueblos estaban contados. Versículo 21 dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Dios todavía corrobora, hermanos. Dios todavía se cerciora y dice, veré si el clamor que ha venido hasta mí se ha consumado, y si no, lo voy a saber. Hace poquito veía un documental, hermanos, donde posiblemente dicen ahí que se ha descubierto las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ya cerca del Mar Muerto, en la costa, las riberas del río Jordán, cerca de ahí, hay una ciudad enterrada bajo los escombros, quemados completamente. Y mencionan ahí y dicen, esto es sin duda las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ellos dan una explicación científica donde un meteorito cayó sobre las aguas del mar. Y esto causó la explosión, y llovió fuego, y llovieron rocas, y llovió azufre, y destruyeron esas ciudades. Lo que ellos dicen, la escritura es específica en decirnos cómo Dios destruyó esta ciudad. Como haya sido, Dios lo destruyó. Y hermanos, está la prueba ya comprobado literalmente por los arqueólogos y los científicos. ¿Qué sucedió? Ahora, nosotros sabemos que hoy en día el mundo entero está condenado por causa de su pecado, y que el pecador sin Cristo está condenado. Como sacerdotes que vivimos en comunión con Dios, tenemos que reconocer el peligro, hermanos, las consecuencias de ese pecado. Tenemos que
hacer algo. Tenemos que hacer algo, hermanos, porque conocemos, tú y yo sabemos cuál será el final del pecador. San Juan 3:18 dice la palabra de Dios: el que cree, el que en él cree, hablando de Cristo, del Hijo de Dios, el que en él cree, en Jesucristo, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú y yo sabemos la consecuencia de cada persona que pasa por aquí, hermano, y que no cree en Jesucristo como su Salvador. Creen en una religión, creen, hermano, en un sistema religioso, pero no creen en Cristo ni lo tienen como su Salvador. Y dice la Escritura que el que no cree ya ha sido condenado por su incredulidad, hermanos, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación, hermanos? El castigo eterno en el lago de fuego. Nosotros lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Tenemos que admitir que conocemos la verdad. Que conocemos las consecuencias, hermanos, que van a sufrir los pecadores. Pero no nada más es eso. Es proclamar la salvación de Dios. Regresa a Génesis, por favor. Es proclamar la salvación, hermanos. Como sacerdote, el creyente vive una vida en comunión con Dios. Reconoce el peligro y el final del pecador, pero también proclama la salvación de Dios. Capítulo 18, versículo 23, dice la Escritura, y se acercó Abraham, se acercó a Dios. Él estaba en su presencia, pero aquí, hermanos, al escuchar las terribles consecuencias del pecado, de la maldad de estos hombres, al escuchar y conocer el final, hermanos, que les esperaba, Abraham se acerca un poco más, su comunión, hermanos, se intensifica más con Dios, y entonces pregunta y dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Cuestiona a Dios. Y le dice, ¿destruirás al justo con el impío? Abraham sabía que Dios no destruía a la gente por destruir. Abraham sabía que Dios deseaba salvar a las personas, a la gente, porque ese es el corazón de Dios. Dios no creó la humanidad para condenarla, creó la humanidad para que tuviera, hermanos, una comunión estrecha con Él y viviera una vida recta, hermanos, adorando y glorificando a Dios. Pero el hombre se desvió en su maldad y hace su voluntad. Y hoy más que nunca se han corrompido las mentes, hermanos. Pero Dios aún así desea la salvación de todos los hombres. Y tú y yo sabemos esto. Abraham lo sabía. ¿Por qué? Porque él tenía una promesa. ¿Cuál era esa promesa? En el versículo que leímos, hermanos, dice versículo 19. Perdón, versículo 19. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Quién era Abraham? Abraham era el medio por el cual Dios iba a traer salvación a la humanidad, a todos los hombres. Abraham conocía esa promesa. Dios ahí, hermanos, nos lo está recordando, nos está diciendo, voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser él una nación grande, una nación fuerte, y por medio de quien serán benditas en él todas las naciones de la tierra. Abraham sabía, hermanos, su responsabilidad y su obligación, como tú y yo la sabemos. Que Cristo nos dio una comisión de ir por todo el mundo y de predicar el evangelio a toda criatura. Porque Cristo nos recuerda, hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 8, antes de ascender a los cielos, y me seréis testigos. Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Tú y yo conocemos nuestra obligación. Tú y yo conocemos nuestra responsabilidad, proclamar la salvación al mundo entero. Mi pregunta es, hermano, ¿lo estamos haciendo como iglesia?
sacerdotes de Dios, ¿estamos haciendo eso, hermanos? Tristemente, usted sabe la respuesta. Que si no viene ni a evangelizar, no creo que usted testifique ahí en su casa. No creo que usted testifique ahí en el camión, ¿verdad? O en la calle. No estamos haciendo bien. Sabía su llamamiento. El llamamiento era para que él fuera bendición, hermanos, a todas las familias de la tierra. Y tú y yo como sacerdotes, ese es nuestro trabajo. Abraham experimentó a Dios como su Salvador, tú y yo lo hemos hecho. Abraham, hermanos, tuvo confianza y tuvo valor ante Dios de tal manera que se acercó a él y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50. ¿Y sabe qué? Comienza ahí la obra intercesora como sacerdote delante de Dios y le dice a Dios, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. 50, y luego le dice, destruirás también, no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Ahora lea versículo 25, hermanos. Lejos de ti el aceptar que hagas morir el justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca hará el juez de toda la tierra ha de ser que es justo. Mire la valentía y el valor de Abraham. Él no estaba hablando con otro igual que él. Él no estaba hablando con otra persona como él, hermanos. Estaba hablando con Dios, con aquel que determina, hermanos, la existencia. Y él le dice ahí, lejos esté de ti el hacer tal. Como si Dios recibiera órdenes, ¿verdad? Pero Abraham no está atreviéndose, hermanos, con arrogancia. Abraham no está procediendo, hermanos, con orgullo y autoridad. Él está clamando con humildad y está suplicando y le dice, mira Dios, quizá haya 50. Los vas a destruir. Y luego le dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de toda la tierra. Le dice, no ha de hacer lo que es justo. Y las cosas importantes que les he dicho, hermanos, los jueves, es que debemos orar con fervor, pero también debemos orar con humildad. Porque la humildad, hermanos, nos posiciona delante de Dios como lo que realmente somos. No somos nada, hermanos, aunque somos hijos de Dios. No podemos darle órdenes a Dios, pero nuestro trabajo es interceder. Es interceder a favor del hombre. Entonces respondió a Jehová, versículo 26, si hallar en Sodoma 50 justos, dice, dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Dios estaba dispuesto. Dios dijo, Abraham, si tú me estás suplicando, si tú estás intercediendo y yo encuentro lo que me estás pidiendo en esa ciudad, entonces yo estoy dispuesto a perdonarlos a todos. Fíjense hasta dónde llega la misericordia de Dios. Por esa razón tú y yo debemos seguir orando, debemos seguir orando, debemos seguir orando y debemos seguir invitando y debemos seguir insistiendo y debemos seguir predicando el evangelio, hermanos, porque la gente tiene que escuchar y tiene que tener una oportunidad, hermanos. Que Dios es misericordioso. No quiere que ninguno se pierda, hermanos. No quiere que el hombre vaya al infierno. Y así como Abraham, tú y yo debemos tener la confianza y debemos tener el valor, hermanos, de acercarnos a Dios y de interceder, porque tú y yo somos sacerdotes de Dios. Ahora, Abraham sigue intercediendo, hermanos, hasta que llega a 10. Ya cuando llega a 10, él le dice, versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Abraham sentía que estaba abusando ya de la confianza de Dios, del amor de Dios, pero Dios no se cansa, hermanos. Dios al contrario, Dios te escucha, Dios sí quiere que sigas orando, pero Abraham sintió que ya era inoportuno su intercesión y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás si hallare allí 10, no la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Dice, luego
y acabó de hablar a Abraham. Es decir, cuando Abraham ya no intercedió, Dios ya dejó de escuchar. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, bueno, ya, creo que 10 sí lo va a encontrar, ¿verdad? Se dio por vencido, pero ¿sabe qué? No se encontraron esos 10. Tú y yo sabemos que aquel que cree en Jesucristo es salvo. Y el que no cree en Jesucristo, dice Juan 3:36. Déjeme buscarlo y leerlo. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Sacerdote de Dios, vivir en comunión con Dios, reconocer el peligro y el final del pecador. Y tercero, proclamar y seguir proclamando la salvación. Es decir, debemos interceder por los pecadores, debemos presentarles a Jesucristo como Salvador. Si no lo has hecho, tienes que hacerlo. Eres sacerdote. Que no quieras, eres un pueblo, un linaje escogido, un real sacerdocio. Y mire, ya termino. 2 pasajes más, aparte de este que voy a leer ahorita, con el cual iniciamos. A vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos una nación santa? ¿Para qué un pueblo que Dios compró? Dice en la segunda parte del texto, para que anuncies, para que proclames las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, de aquel que te rescató del pecado, de la condenación eterna, de la oscuridad de las tinieblas, a la luz admirable. No te salvó por bonito, bonita. No te salvó por inteligente. No te salvó por tus cualidades. Te salvó con un propósito, para que anuncies el mensaje de salvación a los demás. ¿Y sabe qué, hermanos? Termino con este pasaje en Isaías. Ahí terminamos. Búsquelo, por favor, y póngase de pie. Isaías 59. Póngase de pie. Isaías 59. Hermanos, Abraham intercedió por Lot. Dios lo escuchó. Lot fue librado. Dios está listo para escucharnos a nosotros también cuando intercedemos por los pecadores. Sí que tenemos que ser sacerdotes de Dios. En el capítulo 19 de Génesis, después lo lee en su casa, pero capítulo 19 de Génesis, versículo 29, dice la escritura, así salvó Jehová a Lot y a su familia. Usted lo puede leer después. Dios no salvó a Sodoma ni salvó a Gomorra, porque la maldad del pueblo era tanta que no encontró Dios ni siquiera 10 justos, hermanos. Dios no pudo perdonar esas ciudades, pero gracias a la intercesión de Abraham, un hombre, 2 mujeres se salvaron. Así que no te preocupes si nadie te escucha, si parece que no hay resultados, porque si tú intercedes y haces lo que tienes que hacer, orando delante de Dios, viviendo en comunión y proclamando el mensaje, alguien, quizá una sola persona va a ser salvada, quizá, pero no nos desanimemos, hermanos. ¿Por qué? Isaías 59, 1, lo leen, por favor, dice, que no se ha cortado ni se ha agravado su oído para oír. Tenemos que hacerlo como sacerdotes de Dios, hermanos. Tenemos que proclamar la salvación, porque aún no se ha cortado, dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios aún sigue salvando. Pero dime, ¿tú estás haciendo tu trabajo como sacerdote? ¿Estás haciendo tu trabajo?
Comienza por consagrar tu vida a tener una comunión estrecha con Dios. Empieza a interceder. Oración, proclamando el mensaje de Dios. Vamos a orar.